su palabra. Voy a pedirles, mis amados hermanos, que en reverencia a la Escritura nuevamente nos pongamos en pie, tratemos de acostumbrarnos a practicarlo en la medida que se pueda, y vamos a leer juntos Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra del Señor. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Señor, ilumínanos, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones por tu Santo Espíritu, que podamos ver las verdades aquí contenidas. Siémbralas, arráigalas en nuestros corazones, te rogamos, para que dé fruto en su tiempo. No permitas, Padre, que estos labios falibles sean impedimento para tu palabra infalible. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchísimas gracias. En la mañana de hoy vamos a continuar a través del Sermón del Monte, en la serie que hemos titulado La vida del cristiano. En esta porción de la Escritura, la que llamamos el Señor el Sermón del Monte, vemos cómo el Señor perfila la vida, el carácter, la conducta de aquellos que dicen ser, de aquellos que profesan ser ciudadanos del reino. La semana pasada pudimos ver que el Señor declaró a los discípulos, a sus seguidores, aquellos quienes por la gracia de Dios tienen un carácter bendito, los declara sal y luz del mundo, indicando, hermanos, que están llamados a influir el mundo. Nos vamos a dar cuenta hoy que eso solamente es posible viviendo en la rectitud, esa justicia que ahora anhelan, que ahora añoran, justicia por la cual están inclusive dispuestos a sufrir aquellos que son discípulos del Señor. Es por eso, mis amados hermanos, que hemos titulado el mensaje de hoy la rectitud del cristiano, la rectitud del discípulo. Pudiéramos inclusive decir la justicia del discípulo. Y hemos visto, hermanos, o recordemos, mejor dicho, que la semana pasada concluimos en el verso 16 del capítulo 5, ¿cierto? Y las palabras de nuestro Señor eran: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que lógicamente sigue a la declaración del Señor es: ¿cuáles son esas buenas obras? ¿En qué consiste lo que tengo que mostrarle al mundo? Y esto es
lo que el Señor va a responder a partir de aquí. El Señor va a instruir a sus discípulos en cómo se ve en la práctica aquella justicia, aquella rectitud de aquellos que son ciudadanos del reino. Hoy vamos a iniciar viendo a qué se refiere el Señor con la rectitud. Sin embargo, iremos viendo a medida que se avanza cómo el Señor interpreta correctamente la ley. Gracias, hermano. El punto central es que la vida del cristiano está de corazón, internamente, profundamente en armonía con la ley de Dios. La vida del cristiano genuinamente, de corazón, está en armonía con la ley de Dios. Hay tres cosas, tres aspectos que quisiéramos tocar en la mañana de hoy con el favor de Dios con respecto al pasaje que acabamos de leer. Lo primero es, vamos a ver al Señor disipando confusiones, y veremos la relación en virtud de eso de Cristo con la ley. Lo segundo que observaremos es la vigencia de la ley de Dios. Pudiéramos añadir ahí la autoridad y la vigencia de la ley de Dios. Y finalmente veremos cuál es la relación del discípulo con la ley de Dios. De qué manera el discípulo está relacionado con la ley de Dios. Vimos, hermanos, entonces, sin más preámbulo, en el versículo 17, una declaración curiosa de nuestro Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y continúa diciendo el Señor, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y titulé esta porción disipando confusiones, es porque vemos inmediatamente que el Señor está respondiendo a una percepción general, y permítame añadir una percepción errada de cuál era su ministerio, de cuál era su llamado. Permítanme recordarles, mis amados hermanos, que para este momento, ya al inicio del ministerio de nuestro Señor, su fama iba en aumento. Recuerdan, su ministerio inició en Galilea con el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado, y había personas respondiendo a ese llamado, y no solamente respondiendo al llamado, sino algunos viéndolo a lo lejos. De modo que el ministerio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, trajo al menos dos reacciones. Por un lado, estaban los fariseos, estaban los escribas, los doctores de la ley, y ellos estaban molestos con el Señor Jesús por varias cosas, porque para ellos el Señor violaba la ley de Moisés constantemente. Note que dije, para ellos, esta parte es muy importante, ellos violaban, según ellos, el Señor y sus discípulos violaban la ley. Nuestro Señor Jesús declaraba que los pecados eran perdonados. Entre otras cosas, comía con publicanos y con pecadores, lo cual era motivo de, pudiéramos incluso utilizar el término asco, para los fariseos principalmente, y también para los escribas. Los discípulos del Señor no ayunaban, no se lavaban las manos antes de comer, y peor que todas las cosas, no guardaban el día de reposo. Constantemente lo violaban,
Hay registro de la indignación cuando en el día de reposo los fariseos vieron a los discípulos osar recoger espigas en el día de reposo. Hubo tumulto, disgusto cuando el Señor osó sanar a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Oh, el horror de aquella acción del Señor. Es que para los fariseos y los escribas había un entendimiento estricto de la ley, digámoslo así. Acompáñenme a Deuteronomio 27, 26. Para un fariseo o para un escriba, ver el mandamiento del Señor que dice que es maldito el hombre o el que no se confirmare las palabras de la ley para hacerlo. Y todo el pueblo debía decir en respuesta a esa declaración del Señor: amén. De modo que para los escribas y los fariseos, quienes no se conformaran a la ley de Dios de la manera que ellos la comprendían, estaban poniendo la ley de lado, estaban aboliendo la ley. Indignante para ellos. Por eso leemos pasajes como Juan 5:18, acompáñenme ahí. Juan 5:18 habla: por esto los judíos, ¿qué hacían? Procuraban matarle. ¿Por qué lo querían matar? Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El celo de los fariseos les impedía estar de acuerdo con el Señor. Ese era un grupo de los que respondían a las palabras del Señor. Por otro lado, se encontraban aquellos que no eran ni escribas ni fariseos, pero que también observaban el ministerio de Jesús y se preguntaban cuál era su propósito, se preguntaban cuál era su significado. Probablemente algunos de los que estaban con él en el monte eran de esos. Note por ejemplo Marcos capítulo 1, versículo 27. Vamos a estar viendo diversos textos, hermanos, porque quiero ponerlos en las sandalias de quienes estaban allí. Marcos 1, 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Y esto es en respuesta al ver al milagro del Señor de liberar a un ciudadano de la opresión demoníaca. Las personas que estaban ahí decían: ¿qué es esto? Note la siguiente frase, hermanos: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Ven la palabra doctrina ahí? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Miren la autoridad. Manda a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacen los espíritus inmundos, hermanos? Le obedecen. ¿De dónde sale esa autoridad? Y dice el texto: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de la Judea. La pregunta de la gente era: ¿de dónde viene esta autoridad? Esto parece algo nuevo. Esto no suena a lo que escuchamos normalmente de los escribas y de los fariseos. Los evangelios registran que en algunas ocasiones la gente decía: este no habla como los fariseos, sino habla como quien tiene autoridad. Y los fariseos y los escribas representaban la autoridad de la ley. Entonces probablemente para ellos había alguien que estaba poniéndose por encima de la ley. ¿Será que este hombre que tiene esta autoridad se está poniendo por encima de la ley? ¿Está él cambiando aquello que nosotros hemos escuchado todo este tiempo? Escucharon al Señor decir frases como: de cierto les digo
O como en Juan, de cierto les digo, escucharon al Señor declarando también perdón de pecados. Escucharon al Señor también decir lo que vamos a ir viendo más adelante. Oíste que fue dicho, pero yo digo ahora. Todo este escenario planteó la pregunta, ¿qué es esto? Es algo diferente a lo que conocemos. Sin embargo, mis hermanos, el Maestro, el Señor, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos y Él responde con claridad, categóricamente, cuál es su relación con la ley. Y lo hace diciendo, hermanos, primero que no vino a hacer y después diciendo que sí vino a hacer. Sin embargo, hermanos, quiero que antes de leer eso de nuevo, analicen conmigo que este mensaje o estas preguntas son igual de relevantes para nosotros aún hoy. Todavía hoy algunos se preguntan qué vino a hacer. Para los no cristianos, él era un hombre bueno que predicaba amor y paz. Gandhi, por ejemplo, un no creyente, decía que él creía en las cosas de Jesús, él leía los evangelios, pero él no creía en el cristianismo. Él veía a Jesús como una referencia de ética y de comportamiento, y según él de nuevo, los cristianos no se comportaban como Jesús. Pero note que a pesar de que él creía en Jesús como buen hombre y ético, no seguía a Jesús. Por ejemplo, usted puede escuchar también a aquellos que son activistas de las causas contrarias a la causa del Señor, aquellos que hoy promueven inmoralidad como moralidad, aquellos que hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando usted conversa con algunos de ellos, dicen cosas como esta, y dígame si no lo ha escuchado, pero ¿por qué tú no haces lo que hizo Jesús? Jesús es amor y ustedes nada más hablan de odio. ¿No han escuchado ese discurso? Ustedes no hablan del amor. Si Jesús es amor, ¿por qué ustedes hablan así de lo que no creemos en Él? Todas estas personas hablan de Jesús y de lo que vino a hacer sin conocerlo. Sin embargo, hermanos, eso no son lo que me concierne primordialmente. El sermón en el monte estaba dirigido a quienes, hermanos, a los discípulos. Y la realidad es que aún hoy, mis amados hermanos, habemos entre la iglesia quienes tienen un concepto errado, distorsionado de qué fue lo que Cristo vino a hacer, de la obra redentora de nuestro Señor. Por un lado, podemos encontrar aquellos que encuentran en el cumplimiento de reglas de manera superficial la validación de su fe. Ellos están contentos cuando se les dice: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, no hagas, no hagas. Son personas que se hinchan el pecho cuando dicen, por ejemplo, mi religión no hace ni esto, ni esto, ni esto. Encuentran satisfacción en seguir superficialmente un grupo de reglas. A veces hasta añaden reglas, lo que conocemos como el famoso legalismo. Le encanta decirle a la gente que no, y hacen su propia ley. Son personas que, por ejemplo, pueden decir: el cristiano que va al cine no es cristiano. Cosas así. El cristiano que ve novela turca no es cristiano. Toman o extienden
mandamientos que no están en la palabra de Dios. Recuerden, hablamos que hacen la tradición de los hombres, la equiparan a un mandamiento de Dios. Ese es uno de los extremos que encontramos cuando no entendemos lo que el Señor vino a hacer con la ley. El segundo extremo se va al otro lado. Esos son los que dicen: yo soy salvo por gracia, así que ya no soy esclavo de la ley. Son aquellos que dicen: como Cristo ya cumplió la ley por mí, yo no tengo que cumplir la ley. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera sin restricción alguna. Y si alguien me tiene que decir algo, ese es el Espíritu Santo que me tiene que hablar directamente con voz audible. Aún hoy, eso se encuentra en nuestras iglesias. Para esos cristianos, el Antiguo Testamento es como un libro de historia nada más. Es el único valor que tiene. Voy a leerle un cuento de Dorian y hoy podemos leer Génesis 1. El Antiguo Testamento pierde su valor. De modo que, mis amados hermanos, la palabra del Señor en el Sermón del Monte debe resonar con fuerza aún hoy. El Señor recalca: no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué, hermanos? Para cumplir. Y note, hermanos, que el Señor está diciendo cosas interesantes. Ven que dice la ley o los profetas. El Señor no está hablando solamente del Pentateuco, sino que está hablando de todo el Antiguo Testamento para términos nuestros. Lo primero que tenemos que ver, hermano, cuál es la implicación de abrogar. Ese término que usted ve en su Biblia, hermanos, traducido abrogar, el término está correcto. Implica anular una ley por inconveniente. Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay un debate acalorado entre la derecha y la izquierda porque la Corte Suprema de Justicia está tratando de abrogar la ley que aprueba de alguna manera u otra el aborto como salud pública, como un asunto de privacidad individual. Y algunos legisladores están tratando de abrogar esa ley. El término que utiliza nuestro Señor aquí en el idioma original significa literalmente destruir. Eso añade un poquito más de fuerza a la frase. El Señor está diciendo: yo no vine a destruir la ley ni sus efectos. No vine a invalidar lo que Dios declaró en el Antiguo Testamento. Hay una razón primordial por la que eso estaría mal. Porque si el Señor viniera a abrogar la ley, implicaría que hay un problema con dicha ley, que tiene algo malo dicha ley. Sin embargo, usted puede leer, por ejemplo, en el Salmo 19:7, que la ley de Jehová es perfecta. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. No solamente es perfecta, sino que convierte el alma. Dice el texto también que el testimonio de Jehová es fiel, fidedigno, confiable, que hace sabio al sencillo. Sigue diciendo el salmista: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos, lo dicen ahí, todos, no dice algunos, todos son justos.
todos. Continúa diciendo el texto, deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. ¿Por qué habría que abrogar algo así? Dice el Señor en el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino según este texto, hermanos? Los que andan en la ley de Jehová. Y no que estamos hablando de bienaventuranza, ¿cierto? Aquí el texto está declarando bienaventurados a los que viven conforme a la ley de Jehová. Continúa diciendo el verso 2, bienaventurados los que guardan su testimonio y con parte de su corazón. Si usted lo que raya su Biblia, esta porción hay que rayarla, y con todo el corazón le buscan. Esto es muy importante para lo que vamos a estar viendo hoy. Mire lo que dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. De modo, hermanos, que la ley del Señor es perfecta, y déjenme recordarle, mis amados hermanos, que cumple a cabalidad lo que el Señor quiso de ella. Cumple su propósito completo. Así que ya vemos que el problema no es el Señor tratando de abrogar la ley, sino que aquellos que la interpretaban, no la interpretaban correctamente, en su justa dimensión y mucho menos en su justo propósito. Por eso el Señor dijo, yo no la vine a abrogar, ustedes están enredados. Yo lo que vine es a hacer, ¿qué cosa? A cumplir. Y hermanos, esa palabra cumplir es clave en este pasaje, es fundamental. Eso fue lo que Él sí vino a hacer. Y note, hermano, ese vine, he venido, nos habla de que el Señor no vino a pasear, sino que vino a cumplir una misión, vino a hacer un trabajo, vino a cumplir con una misión. ¿Cuál es la misión? Precisamente cumplir la justicia. Y eso lo podemos entender en dos planos con esa palabra cumplir, ¿cierto? ¿Recuerdan Mateo 3:15? Cuando el Señor estaba con Juan en las aguas bautismales, y el Señor llega donde Juan y le dice, Juan, bautízame. Y Juan estaba perplejo. ¿Cómo me pides? ¿Cómo tú, siendo quien tú eres, me pides que te bautice? Tú deberías estar bautizándome a mí. Porque no sabía con quién estaba hablando. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Deja, ¿por qué cosa, hermanos? Así conviene que se cumpla, ¿qué cosa, hermanos? Toda justicia. Quiero que entiendan el toda. No es alguna, toda justicia. Entonces le dejó, dice el texto, nuestro Señor fue bautizado. De modo, hermano, que el Señor vino a cumplir todas las demandas de la ley, vino a cumplir todo lo requerido en el Antiguo Testamento para garantizar nuestra salvación. Filipenses 2:8 nos recuerda que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a cumplir toda justicia para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero eso no es todo, porque ese término es amplio. No solamente implica cumplimiento de llegar a ser, sino que también significa llenar.
Son sinónimos en el idioma original. Qué amplio es el griego, dije yo. Significa también, disculpen hermanos, llenar. Hermanos, les mencioné que el Señor no solamente dice vino a cumplir la ley, dice la ley o los profetas. Y los profetas, su ministerio no fue constantemente el de dar mandamientos, sino anunciar, proclamar aquello que Dios había declarado, ya sea para bien de su pueblo o para bendición de su pueblo. Y mi punto aquí primordial es para bendición de su pueblo. El Señor nos está diciendo que en Él se cumplen la ley y los profetas. El Señor nos está diciendo que Él es el que le da sentido al Antiguo Testamento. Sin Cristo no se puede entender el Antiguo Testamento. Porque los profetas estaban hablando de quién, hermanos, de Él. Por eso cuando el Señor llega a la sinagoga y le dan el rollo de casualidad en Isaías, ¿cierto? Y el Señor lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han unido para. ¿Cómo concluye el Señor esa declaración? Hoy se ha cumplido esa profecía. En Cristo Jesús se cumple la ley y los profetas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué es lo que debemos entender? Que en lugar de anular la ley, que en lugar de abrogar la ley, de destruir la ley, el Señor nos viene a dar la interpretación correcta de la ley, nos viene a dar el sentido correcto de la ley. El Señor nos viene a decir en pocas palabras, esto es lo que todo eso quiere decir. ¿Recuerdan a los que estaban en camino de Maús? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Dice el texto que comenzando desde Moisés hasta los profetas, les contó todas las cosas que la Biblia o la palabra decía acerca de Él. Acerca de Él. De modo, mis amados hermanos, primeramente podemos ver que el Señor consideraba valioso el Antiguo Testamento. Eso lo vemos con claridad. Pero voy a pedirle que me acompañe a Isaías 42, versículo 21. Isaías 42, 21 dice unas palabras que me gustaría estuvieran marcadas en sus corazones al salir de aquí, hermanos. Dice el texto, dice la palabra del Señor: Jehová se complació por amor de su justicia en hacer ¿qué cosa? En magnificar la ley y en engrandecerla. Ese era el placer del Señor. ¿Y saben de quién era esa misión, hermanos? Isaías está hablando en el contexto de que ese era el trabajo del pueblo de Dios. Ese era el trabajo de la nación de Israel, engrandecer y magnificar la justicia de Dios en toda la tierra. ¿Cuáles fueron las palabras a Abraham, hermanos? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel debía influenciar al mundo entero. Eso le competía al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios hizo oídos sordos y en vez de engrandecer la justicia de Dios, lo que hicieron fue disminuir su justicia, atropellar la justicia, violar la justicia de Dios. La justicia fue nuevamente engrandecida por Cristo Jesús, el verdadero Israel.
Y nos damos cuenta, hermano, que el Señor tenía la ley de Dios en más alta estima aún que la de los fariseos y los escribas. Jesús amaba la ley aún más. Era obvio, ¿no? Y por ende, ahora el pueblo de Dios, la iglesia, ¿en qué lugar debe tener la ley de Dios? Debe tener la misma estima, por lo menos, que la tuvo su Señor. Por eso dice el Salmo 19:10, lo leímos hace un momento, ¿cierto? ¿Cómo debemos ver las palabras de Dios, la ley de Dios, más valiosas o más deseables que el oro? Más que el oro afinado, dulces como la miel. El discípulo no ve la ley de Dios como algo obsoleto, como algo pasado de moda, como algo innecesario, sino como algo, mejor dicho, que debe engrandecer. ¿Qué lugar ocupa la ley de Dios en su vida? Es una gran declaración lo que vemos aquí de parte del Señor, hermanos, pero hay más. ¿Cuál es la autoridad y la vigencia de la ley? Porque el Señor no solamente se conforma con decir lo que vino a hacer, sino que quiere enfatizar qué tan importante es, qué tan autoritativa es la palabra del Señor. Mateo 5:18, ¿qué es lo que dice? Porque, note que ese porque conecta el versículo 18 con el versículo 17. La vine a hacer cumplir, dice el Señor, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo ¿qué? Se haya cumplido. ¿Lo ven ahí, hermanos? Ese de cierto os digo es una declaración que añade fuerza. Usted pudiera traducirlo, amén os digo. Ese término amén no solamente significa así sea, sino que es un así sea con connotaciones solemnes, es la palabra correcta usar. Es un amén sagrado. Es un amén que asegura, garantiza que la obra del reino se ha de cumplir. Cada vez que el Señor utiliza ese de cierto os digo, o el de cierto os digo, es con algo relacionado al reino, de lo cual usted y yo debemos estar seguros. Él certifica, les aseguro, que esto es así. Y quiero que le está garantizando el Señor, hermanos, algo que debemos entender. Primero se acaba el mundo antes que la ley de Dios pierda vigencia. En resumidas cuentas. Acompáñenme al Salmo 19, por ejemplo, versículo 89. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece, ¿qué cosa? Tu palabra en los cielos. Salmo 148, lo sabemos en memoria, ¿cierto? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no puede expirar, porque Dios es eterno. La palabra de Dios no pierde valor, porque es santa y perfecta. Por eso es un error confundir qué es lo que Cristo vino a hacer. Por eso es un error pensar que la palabra de Dios era una cosa antes y cambió de opinión después. Cambiar de opinión implica error. Y en Dios no hay error, mis amados hermanos. Y noten la profundidad de la declaración que dice: ni una jota, ni una tilde.
Y probablemente no lo podamos entender porque el Señor aquí está hablando en arameo, pero la letra que aquí se traduce J no es la J de nuestro alfabeto, es la letra hebrea Yod. Y si alguien quiere buscar en internet va a ver que se parece a una coma, pero realmente una letra. Así de chiquita es la Yod. Y la tilde aquí es aún más pequeña que la letra Yod. Hablando de que cada detalle de la ley ha de ser cumplido. No hay nada que se escape, todos los detalles de la ley. Y piensen por un momento, hermanos, hasta ese momento ya cosas se habían cumplido, ¿cierto? Ya el Señor había llegado, ya se había dado la encarnación, su ministerio había comenzado, ya los ciegos veían, ya los sordos oían, ya los ojos saltaban, pero aún no se había dado la crucifixión, aún no se había dado la resurrección, aún no se había dado la ascensión, aún no se había dado Pentecostés, y aún no se ha dado su retorno. De modo que los discípulos, mientras vivimos aquí, entendemos que no hay nada nuevo con respecto a la ley de Dios, sino que es la misma ley vigente, la misma ley valiosa, igual de autoritativa para usted y para mí. Entonces, la pregunta que sigue es, ok, el Señor no abolió la ley. Entonces, ¿qué implica para mí hoy? Y este es nuestro tercer y último punto. El Señor nos va a decir cuál es la relación del discípulo con la ley en virtud de su relación con la ley. Note lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de qué tamaño? Muy pequeños, y no solamente los quebrantes, sino que así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, versículo 19, no lo pasen por alto. Recuerden a quienes están dirigidas las palabras del Sermón del Monte. Están dirigidas a los discípulos, aquellos que se consideran ciudadanos del reino de Dios. Y note que el Señor aquí en el versículo 19 está hablando de la valoración de los ciudadanos del reino. ¿Lo vieron ahí, hermano? El Señor está diciendo que hay ciudadanos considerados o llamados pequeños y otros ciudadanos llamados grandes. Ahora, hermano, que quiero aclarar, no quiere decir que somos salvos por nuestra obra. Esto no es lo que está diciendo el Señor. Sabemos que todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, aún con esta realidad, sabemos que al menos los evangelios señalan ocasiones variadas en que describe a aquellos discípulos o ciudadanos del reino con valoraciones de grande o pequeño. Le hago un ejemplo. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, dice: porque será grande delante de Dios. ¿Sí? Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios, no iba a beber vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mateo 11:11, aún hablando de Juan el Bautista: de cierto os digo,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Ve la distinción mayor-menor? ¿Qué era lo que estaban peleando los discípulos? Inclusive estaban las madres de algunos interviniendo para que se cumpliera. Se querían sentar uno ¿a dónde? A la derecha, hablando de rango, posición, y la gente quería el puesto. Alguien quiere ser el mayor. Y el Señor le responde: ustedes lo están entendiendo todo mal. Ustedes están pensando como en el mundo, pero el reino no es del mundo. En el reino el mayor es el que sirve. Pero aún así, hermano, el punto es que hay un concepto de mayor y menor. Por eso no debemos escandalizarnos cuando lo vemos en la Biblia. Pero note en virtud de que tenemos esa valoración. La valoración que vemos aquí es en virtud del lugar que ocupa la ley de Dios en el corazón de ese discípulo. ¿Lo ven ahí? Aquel que quebrante algunos de los mandamientos más pequeños, y no solamente los quebrante, sino que los enseñe, será llamado por Dios como pequeño. Pequeño. Y vemos, hermanos, que el Señor mismo reconoce que hay una cierta jerarquía entre mandamientos. ¿Ok? Hay mandamientos que son mayores que otros, sí lo son. Pero que uno sea mayor que otro quiere decir que uno es menos importante que el otro. Ese es el debate. Dice Mateo 22. Una persona le fue a preguntar al Señor en una ocasión, un intérprete de la ley, le preguntó para tentarle. Mateo 22, 35. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y el Señor le dijo: todos los mandamientos son igual de grandes. ¿Y eso fue la respuesta del Señor? No. El Señor le respondió y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que dice al final: de estos dos mandamientos depende, ¿lo ven ahí? Toda la ley y los profetas. ¿Implica eso, hermanos, que los demás mandamientos no son importantes? ¿Implica eso que los demás preceptos que vemos en la Escritura no son importantes? La respuesta es sencilla, hermanos: no. No lo sabemos de memoria, ¿cierto? 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura, ¿toda? ¿Parte? Toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. ¿Parte? ¿El versículo que me gusta? Sí. ¿Y el versículo que no me gusta? También. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la ley es importante. Todos los preceptos y mandamientos del Señor son importantes. De modo que es importante notar aquí, mis hermanos, que nuestra actitud ante la ley de Dios, nuestra actitud ante la palabra de Dios, define a usted y a mí como ciudadanos del reino. Es lo que dice el Señor, no yo. ¿Cómo se ve en la práctica, hermanos?
Algunos de nosotros tenemos un problema grave con el adulterio. Cuando nos enteramos que alguien cometió adulterio, nos ponemos bravos. Y está bien. Hay indignación santa por el pecado. Pero ¿por qué no nos ponemos igual de bravos por la codicia silenciosa, invisible en nuestros corazones? ¿No están los 10 mandamientos también? Pero los eventos, vamos a perder a la mujer adúltera, pero nadie apedrea al codicioso. Y el codicioso se siente a veces cómodo con su codicia, porque dice que este es un pecadillo. El pecado serio es el adulterio. Saben que cuenta la historia que Martín Lutero, cuando estaba siendo constreñido por la culpa de su pecado, cuenta la historia que gastaba horas en el confesorio. Los que tienen trasfondo católico probablemente lo entenderán. Viendo que uno se va, toca la puertita y sale el cura, usted tiene que darle la lista de todos sus pecados. Cuenta la historia que Martín Lutero pasaba horas allí, horas. Y a veces salía del confesorio, después que le habían dicho que rezara todo lo Ave María, salía y se acordaba y ya se me olvidó. Y regresaba para atrás. A tal punto que ya los padres estaban aburridos. Hey, relájate, mira, trae ese poco de pecadillos, esos pecados no son importantes. Alguien te estaba enseñando que quebrar ciertos mandamientos no hay ningún problema. En vez de decirle al creyente cómo lidiar con su pecado. Al creyente se le debe recordar que debemos mortificar todos nuestros pecados. Pero bueno, algunos nos indignamos mucho cuando escuchamos la homosexualidad es el pecado más grave de todos. Estamos dispuestos a cerrar calles y hacer cualquier cosa porque no aprueben el matrimonio igualitario. Pero con el orgullo, eso no es tan importante. ¿Okay? Pero aquí dice el Señor que el que quebrante aún el más pequeño de ellos, y el que no solamente lo quebrante, sino que lo enseñe, ese será considerado o llamado más pequeño por el Señor. Sabe, hermano que me escucha, nos compete no solamente al pastor enseñar, le compete a los padres también enseñar a nuestros hijos la ley de Dios, los mandatos del Señor. Porque miren el contraste, ¿verdad? Que aquellos que le dan la importancia de vida a todo el consejo de Dios serán llamados como en el reino, hermano, grande en el reino de Dios. Mi pregunta para usted que me escucha hoy, joven, adulto, niño, bajo el sonido de mi voz, ¿qué tan importantes son los mandamientos de Dios para usted? ¿Qué tan importante es la ley de Dios para usted? ¿Qué tipo de ciudadano será llamado en el reino? ¿Grande o pequeño? Quiera nuestro corazón que queramos ser ciudadanos grandes en el reino, desde el punto de vista de nuestro amor por la palabra y la ley de Dios. ¿Cuál es la referencia? Y con esto voy a cerrar, hermanos. El versículo 20 nos dice algo importante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere igual a los escribas y fariseos, eso es lo que dice ahí, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
¿Quiénes eran los fariseos, hermano? Los fariseos eran una secta político-religiosa, celosa de la ley, estricto con el guardamiento de la ley. Los escribas eran los intérpretes de la ley, eran los expertos de la ley. Y el Señor dice que su justicia debería ser superior a la ley. Ellos eran la referencia de estar en conformidad con la ley. Y usted probablemente podrá percibir cómo le cayó eso a las personas que estaban escuchando el mensaje. Ya se lo he dicho a la iglesia en varias ocasiones. Si ellos no tienen la justicia suficiente, ¿quién la tiene? Es la pregunta. Y la respuesta es que nadie la tiene. Sin embargo, hay algo que quiero que entiendan. El Señor está diciendo que la justicia debe ser superior. ¿En qué sentido debe ser superior? Los judíos tenían, y los fariseos, entre ellos todos tenían más de 600 leyes que cumplir. Tenían bastantes. Quiere decir que si yo quería tener una justicia superior, tenía que tener más leyes, más reglas. A eso no es lo que se refiere el Señor. El Señor no está hablando de calidad, de cantidad, mejor dicho, está hablando de calidad. No está hablando de cuántas leyes yo me jacto de inventar, sino de qué manera cumplo lo que Dios dice. Hermanos, la conformidad de los fariseos a la ley era legalista, era superficial, era para ser visto de los hombres, pero no para ser visto por Dios. ¿Lo recuerdan, hermanos? Lo vimos en Mateo 23, 27, ¿cierto? El Señor le advierte a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, y hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, los que por fuera a la verdad se muestran hermosos, santos, guardan la ley, dan su diezmo, dan plata aquí y recogen por allá, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Pero ellos decían que guardaban la ley, ¿cierto? Y mientras más reglas, mejor. Acompáñenme a Romanos capítulo 10 y escuche la palabra del apóstol Pablo. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente la ley de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen, ¿qué cosa? Hagan la pausa ahí. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol ahí? Ellos tienen celo, pasión por las cosas de Dios. Quieren estar ahí, les gusta estar en el ambiente, así como muchos hoy les gusta estar en la iglesia, les gusta el ambiente, las reuniones, el parque, la coinonía, les gusta eso. Pero note lo que sigue diciendo el apóstol: no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Miren lo que dice el apóstol: porque ignorando la justicia de Dios, ven el detalle, Dios tiene su justicia, la ley, ignoran la justicia de Dios, procurando establecer ¿qué cosa? Su propia justicia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso para ellos, mientras más reglas, mejor. Pero Jesús está hablando de otra justicia, una superior, una que no está fundamentada en la cantidad, sino en lo profundo de lo que es. Una justicia que no fluye de qué dirán, sino de la que fluye de lo que dice Dios o qué dirá Dios, porque lo hace de corazón. La justicia superior es la que es de corazón. ¿Pero por qué es superior, hermanos? Porque tiene un origen
divino. Porque es una justicia divina. Lo vimos hace poco, ¿verdad? Mateo 5:8. Bienaventurados quienes, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, les recuerdo, la ley cumple su propósito. Hay dos textos más que quiero que vean conmigo antes de cerrar. Romanos 10:4. No vamos a quedar en Romanos antes de cerrar. Romanos 10:4. ¿Cuál es el fin de la ley, hermanos, según Romanos 10:4? El propósito de la ley es conocer a Dios. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra la santidad de Dios y nos muestra qué tan pecadores somos y nos muestra qué tan necesitados somos de un Salvador. Por eso dice el apóstol Pablo también que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque el fin de la ley es que lleguemos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. De modo que la justicia del que cree, ¿de quién es? De Cristo. Es una justicia divina, perfecta, pura, sin mancha, la cual se nos ha sido imputada por la fe y que no solamente fue imputada, sino que impartida para que andemos en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean esas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Romanos 3:31 dice: luego, por la fe, invalidamos la ley. Pregunta retórica, dice el apóstol ahí. Porque la respuesta es: en ninguna manera se invalida la ley por la fe, sino que confirmamos la ley. Y así como Cristo quiso cumplir la ley, el creyente quiere cumplir la ley para agradar a su Señor. Por eso el apóstol dice: somos libres en Cristo, pero esa libertad jamás puede ser vista para que andemos en la carne, ¿cierto? Sino que vivimos conforme a la referencia de justicia. ¿De quién, hermanos? De Cristo Jesús. ¿La cumplimos perfectamente? No. No, le digo desde ya, hermano. Ese no es el punto. Pero ¿sabe cómo la cumplimos? De corazón. No porque el pastor le dijo, no porque su mamá le dijo, no porque su abuelita le dijo, sino porque usted ama a Cristo. Esa es la justicia que el creyente anhela. Esa es la justicia que el creyente desea, por la que está dispuesto a vivir y a morir si es necesario. La próxima semana el hermano Adrián interpretará correctamente la ley para los discípulos. Y nos vamos a dar cuenta que los fariseos y los escribas estaban torciendo por aquí, agregando por allá. Cristo nos dio la correcta interpretación de la ley para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. No porque queremos ser legalistas, pero porque queremos agradar al Señor. No inventamos lo que no está ahí, pero vivimos conforme a lo que Dios nos pide. Dice la Escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo y lo que pide Él de ti. ¿Y qué hace eso, ¿cierto? Hacer justicia, misericordia
ser humilde delante de tu Señor. Sea esa nuestra oración, porque antes no podíamos hacerlo, pero ahora por Cristo y en Cristo somos capaces de vivir por Él y para Él hasta que Él. Señor lo bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Señor.